Bueno, bienvenidos a este taller online llamado ¿Cómo aprende un científico? De la tercera semana de la ciencia de Extremadura, organizado por este proyecto, ¿no? Por Academia 5C. Tenéis ahí las redes sociales, el canal y todo. Bueno, en él vamos a ver sobre todo técnicas de aprendizaje y ciencia, ¿no? Y su relación con la ciencia. Bueno, el taller está marcado dentro de la Semana de la Ciencia de Extremadura, entonces, bueno, hay que agradecer a quienes organizan esto, que son, pues, asociaciones y organizaciones de, bueno, Extremadura, ¿no? Que es una región de España, ¿vale? Sé que hay gente que va a ver este vídeo que es de Latinoamérica, entonces, bueno, de España, ¿vale? Y entonces agradecemos, pues eso, a la Universidad de Extremadura, al Parque Científico y Tecnológico y al Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEX. Bueno, esto se celebra del 4 al 15 de noviembre y además del taller online, pues también estaremos en algún taller presencial la semana que viene también, ¿vale? Siempre sobre estas relaciones entre el aprendizaje o el cerebro humano y la ciencia. Bueno, en el taller que se va a ver, vamos a ver cómo se aprenden las asignaturas de ciencia y por ende cómo aprenden, ¿no?, los científicos durante toda su carrera. Cómo aprender más y mejor, esto ya está más orientado hacia otro tipo de personas, hacia cualquier persona, no solo para científicos o gente que está estudiando ciencia, sino cualquier persona. Y sobre todo técnicas de estudio y técnicas de aprendizaje, ¿no? Es decir, que se puedan aplicar, ¿no? Que después de esto, pues tengáis unas herramientas que se puedan aplicar inmediatamente, ¿vale? Así que eso, el taller está dirigido principalmente a estudiantes, ¿vale? Especialmente a estudiantes de ciencia, aunque a todos los estudiantes, pero también, pues bueno, se dirige a toda la comunidad científica en general, a opositores, ¿no? Que tienen que efectivamente aplicar muchas técnicas de estudio y técnicas de aprendizaje y de memorización, ¿no? Aquellos que están optando a un puesto público mediante examen, pues bueno, tienen que estudiar mucho, ¿no? Pero bueno, hay a profesionales, emprendedores y otro tipo de personas que, bueno, lo único que quieran hacer es aprender más y mejor, ¿no? Creo que es algo en lo que estamos interesados, pues si no todos, ¿no? Casi todos, ¿no? Bueno, me presento, soy Javier Martín Morientes y bueno, soy el creador de este proyecto de Academia 5C, ¿vale? Y bueno, ya llevo un tiempo trabajando en las redes sociales y bueno, quiero ampliarlo, ¿no? Los lugares en los que esté presente el proyecto. Entonces, ¿qué es esto de 5C? Bueno, una comunidad online para aprender las asignaturas de ciencias, ¿no? Está enfocado a bachillerato, que bachillerato en España es la etapa preuniversitaria, ¿vale? Lo quiero dejar claro porque sé que aquí viene gente de sistemas educativos distintos, pero bueno, también iremos poco a poco, pues empezando con cursos universitarios, ¿no? Entonces, pues bueno, esas etapas preprofesionales, bachillerato y universidad, pues donde quieres abarcar 5C, ¿vale? Y a través de una serie de recursos, pues ofrecer material para los estudiantes y ya no solo cursos de ciencias, sino también otras habilidades, ¿no? Como las que vamos a ver hoy, ¿no? Que son técnicas de estudio. La página web, pues bueno, estará pronto activa. Bueno, entonces el taller está dividido en 5 partes, como no podía ser de otra forma. Primero vamos a ver por qué hay que estudiar técnicas de estudio o aprendizaje, basándonos en cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Vamos a ver que esto está muy relacionado, ¿no? Segundo, ya nos meteremos en técnica,
¿vale? De estudio y aprendizaje, aunque no las vamos a seguir olvidando durante el resto del taller, pero bueno, las principales las vamos a ver en este punto. En el punto 3 vamos a relacionarlo también con algunos científicos, ¿no? que decían sobre el aprendizaje, Feynman o también Einstein, y bueno, vamos a ver cómo aprendían ellos y alguna técnica que proporcionaban ellos mismos. Vamos a ver también cosas sobre apuntes, resúmenes y esquemas, ¿vale? Cómo realizarlos, qué trucos se pueden hacer también para que sean más fáciles de recordar, etcétera. Y en el quinto punto vamos a ver trucos que la red nos permite. Es decir, ahora hay mucha información, especialmente en Internet, y bueno, vamos a ver también pues, algunas oportunidades que ofrece Internet para aprender, ¿no? Trucos para, pues eso, para seleccionar la información que hay, cómo saber si esta información es válida con respecto a lo que queremos o no, ¿vale? Bueno, así que vamos a pasar al primer punto, al de cómo funciona el cerebro humano. Nos vamos a meter un poquito en neurociencia, no vamos a ser muy técnicos, pero sí vamos a ver un poco cómo es el funcionamiento de de este órgano, ¿no? Del cerebro humano, que está muy relacionado con la ciencia. Bueno, el taller quería empezarlo pues con una frase. Quería empezarlo con una frase de Margarita Sala, que es una científica pionera en España en el área de biología molecular, que bueno, ha fallecido recientemente, a los 80 años, ha fallecido esta semana. Y entonces, pues bueno, que sirva también de homenaje, porque la verdad es que la frase viene como anillo al dedo al taller y es una gran verdad. Es una gran verdad. Lo importante es no tener arrugas en el cerebro. Bueno, estamos conectando ya la ciencia y el aprendizaje en la primera diapositiva del taller. Lo que quería decir, pues Margarita, con esta frase es que evidentemente esto no es una cuestión de edad, ¿no? El aprender no es una cuestión de edad, el seguir investigando o estudiando o, eh, o aprendiendo, ¿no? En función de la situación de cada persona, pues bueno, no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con la edad mental, ¿no? Y eso es lo que quería decir Margarita, ¿no? Es una científica que ha estado hasta sus últimos días en el laboratorio y divulgando la ciencia y se refería a ello, que ya podía tener la edad que tuviese, que iba a estar siempre pues en ese barco, ¿no? En el de la divulgación y en el de la investigación. La relación, evidentemente, entre el aprendizaje y la ciencia, pues evidente, y pues con esta frase de Margarita Salas, pues queda patente, ¿no? Sirva esta diapositiva también, pues a modo de homenaje. Bueno, otro científico también bueno, yo diría de mis favoritos, ¿no? Y es Carl Sagan. Bueno, Carl Sagan, creador de la serie Cosmos, físico, astrofísico, bueno, yo creo que ha sido de los primeros en poner en el mapa lo que es la divulgación científica y yo creo que es el mejor divulgador de la ciencia de la historia. Y también relaciona esa ciencia con el cerebro humano, ¿no? Con las acciones que podemos realizar como el cerebro humano. La ciencia es más que un conjunto de conocimientos, es una forma de pensar, ¿no? Evidentemente refiriéndose a esa curiosidad que hay que tener, ¿no? Que no es solo lo que sabes, sino esa actitud de curiosidad, de investigar, de hacerse preguntas, de tener ganas de aprender más. Y a eso se refería Carl Sagan, ¿no? Que el aprender está muy bien el contenido, pero al fin y al cabo es una actitud. Bueno, vamos a meternos ya un poquito más en materia, cómo funciona el cerebro humano. El cerebro humano tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Por una parte está muy bien hecho, muy bien diseñado, por otra parte, digamos que no. Sí es cierto que
tiene la capacidad de entender y procesar mucha información, pero el problema radica en cuando tiene que retenerla, ¿no? El problema está en quedarse con esa información, ¿vale? Entonces, el aprendizaje, el reto está ahí, ¿no? En que ese conocimiento se quede, se repose y se mantenga, ¿no? En el cerebro humano. ¿Vale? Una de esas condiciones que necesita esa información para que sea retenida es que sea relevante, ¿no? Que sea significativa. ¿Vale? Cuando algo nos importa mucho, aquí sí lo recordamos, ¿verdad? Y esto está también relacionado con las emociones, ¿no? El cerebro y la emoción, pues bueno, son procesos íntimamente relacionados, ¿no? Cuando algo nos toca, cuando algo estamos nos suscita mucha emoción o algo que esté muy relacionado con nosotros, muy vinculado a nosotros, pues lo solemos recordar, ¿vale? Esto sucede, por ejemplo, los que estuvisteis, los que estabais el 11 de septiembre, ¿no? De 2001, cuando el atentado de las Torres Gemelas, bueno, los que teníais la edad de recordarlo, pues seguro que os acordáis dónde estabais ese día. ¿Por qué? Porque eso os impactó, ¿no? Os causó una emoción. Entonces, bueno, el cerebro tiene una gran capacidad de información, que otra cosa, como ya hemos dicho, es retenerla. Vale, aquí tenéis los datos, 2,5 millones de gigabytes de información, que son 3 millones de horas de vídeo, que son 350 años en vídeo, ¿no? Imaginaros estar 350 años viendo vídeos de YouTube, ¿no? Y bueno, pues de este bloque sí quería sacar la conclusión de que, bueno, ¿cómo es posible de que nos pasemos tanto tiempo en nuestra vida, sobre todo en los primeros años, ¿no? En la vida académica, que tenemos que estudiar tanto, aprender tantas cosas, también en la vida profesional, porque además cada vez hay que aprender más, pero sobre todo en las primeras etapas de la vida, en la vida académica, ¿cómo es posible que tengamos todas estas asignaturas durante el colegio, el instituto o la universidad sin que nadie nos diga cómo se aprende, cómo se estudia, ¿vale? Entonces, pues decíamos antes que la ciencia es una forma de pensar, pues bueno, el aprendizaje pues requiere una forma de pensar, ¿no? Cuando se hace desordenado, pues evidentemente los resultados pues son peores. Bueno, seguimos con el bloque 2, el de técnicas de estudio y memorización. Aquí entramos ya en batalla, ¿vale? Ya os vais a tener que arremangar y pensar un poquito. Voy a poner algunas dinámicas que van a ser, bueno, divertidas, pero sobre todo que os las llevéis, ¿no? Para aplicarlas vosotros. Bueno, entonces, enlazándolo con lo anterior, las técnicas de estudio son útiles, pero sobre todo que, bueno, no hay predisposición genética hacia el estudio concreto. Sí es cierto que sí hay una parte, pero bueno, que en mayor medida esto se puede aprender. Es decir, se puede a aprender, ¿vale? Independientemente de la genética, se puede aprender a aprender, ¿vale? Entonces, bueno, esto es por lo que ya hemos contado, ¿no? Que esto está basado también un poco en la neurociencia, ¿no? Y en cómo funciona el cerebro humano. Bueno, hay estudios que dicen que los estudiantes que reflexionan sobre su técnica de estudio tienen mejores resultados. Bueno, esto es así porque hay acciones que son muy eficaces y hay acciones que, bueno, no son tan eficaces. El principio de Pareto, por ejemplo, es un principio muy extendido en toda la sociedad, muy verdadero, ¿no? Que dice que el 80% de las acciones dan el 20% de los resultados y que el 20% de las acciones dan el 80% de los resultados, ¿vale? Eso quiere decir
que hay unas acciones más eficaces que otras, por lo tanto aquellos que simplemente reflexionan sobre esas técnicas, pues pueden enfocarse más en ese 20% que da más resultados. Bueno, la primera dinámica que vamos a ver va a ser la de los palacios de la memoria. ¿Y qué es esto de los palacios de la memoria? Bueno, los palacios de la memoria es una técnica que sirve para estructurar la información y para organizar la información y por tanto memorizarla mejor, pero además en un cierto orden. Es decir, no solo memorizar más, sino además memorizar en el orden correcto. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Que creamos un camino y en ese camino vamos poniendo pues, esos conceptos. Bueno, hay gente que lo hace, por ejemplo, en las habitaciones de su casa, es decir, en una habitación de su casa pone un concepto, en otra otro, en otra otro. Se puede también simplemente hacerlo con nombre, la parte, bueno, esto se suele hacer, ¿no? Pero la primera parte, la segunda parte, la tercera parte. Pero normalmente se va un poco más allá, ¿no? Con eso, las habitaciones de tu casa o un sitio que conozcamos mejor. Aquí vamos a ver un ejemplo en el que vamos a memorizar 5 conceptos utilizando un palacio real, ¿no? Como el que viene aquí en la imagen. Bueno, ¿qué quiero que memoricemos entre todos? ¿Vale? Os voy a ir dando yo la técnica, no os preocupéis, no va a ser difícil, ¿vale? Simplemente tenéis que ir haciendo lo que yo os digo. Si tenéis alguna otra idea, también la podéis aplicar, pero el objetivo es que se memoricen estos 5 conceptos, ¿vale? Y os voy a ir diciendo el cómo. Bueno, ¿por qué fomentar las STEAM? ¿Vale? Las STEAM, por cierto, son la unión de las STEM con esa parte más artística, ¿vale? Que es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática con el arte, ¿vale? Porque hay otras habilidades aparte de las técnicas, ¿no? Que normalmente si se unen dan mejores resultados. Y bueno, ya os dije que los ejemplos iban a estar muy relacionados con la ciencia y además, pues eso, siempre sin salirse del camino de las técnicas de aprendizaje. Bueno, ¿por qué fomentar las STEAM? Bueno, voy a decir los 5 conceptos y luego os proporciono la técnica. 1. Potencia el pensamiento flexible y la creatividad. 2. Desarrolla las habilidades del siglo XXI. 3. Saber pensar para crear una sociedad con mejores valores. 4. Trabajar a través de la experimentación. Y 5. Fomentar la curiosidad y promover diferentes horizontes. Vale, bueno, vamos a quedarnos con una idea de cada frase. El primero, creatividad. Segundo, habilidades. Tercero, vamos a elegir sociedad. Cuarto, experimentación. Y 5, curiosidad. ¿Vale? Y ahora os digo cómo lo vamos a memorizar. Bueno, pues nos vamos a imaginar un palacio, ¿vale? Vamos a aplicar precisamente la técnica. Y vamos a imaginarnos 5 habitaciones. Y entonces en cada una de las 5 habitaciones vamos a meter un concepto. Pero vamos a hacer creando una asociación, ¿no? ¿Vale? Es decir, que no le esfuerce al cerebro, sino con una asociación pues que llame la atención al cerebro y por lo tanto se memorice. Bueno, el primero era desarrollar el pensamiento flexible y la creatividad. Entonces, en la primera habitación del palacio hay un príncipe o princesa que, bueno, está eso, haciendo cosas creativas. Está dibujando, está pintando, se levanta y se pone a escribir, hace una tormenta de ideas, ¿vale? Entonces, esto es la de desarrollar la creatividad y el pensamiento flexible, ¿vale? Primera idea. Segunda idea, desarrollar las habilidades del siglo XXI. Bueno, entonces, eso de desarrollar habilidades son algo de, pues, de aprender, de realizar repeticiones, de entrenar. Esto lo vamos a asociar con un gimnasio. Como se refiere a habilidades del siglo XXI, lo vamos a asociar como a un gimnasio cerebral, ¿vale? Entonces,
Nos imaginamos ahí a uno de los príncipes o princesas en la segunda habitación, pues haciendo ejercicios para el cerebro, pero haciendo repeticiones, ¿no? Entonces, lo vemos ahí pensando, pero también haciendo repeticiones musculares, ¿vale? Lo vemos con una pesa ahí con unas mancuernas haciendo bíceps, ¿vale? Gimnasio cerebral, segunda habitación, desarrollar las habilidades del siglo XXI. Tercera habilidad, fomentar una sociedad para crear mejores valores, ¿no? Entonces vamos a ver cómo era exactamente. Saber pensar para crear una sociedad con mejores valores. Bueno, pues ahí, crear mejores valores. Aparte de valores, la vamos a asociar con la bolsa, ¿vale? La bolsa económica, si si bajan los precios. Entonces, bueno, pues vemos ahí a alguien pensando sobre esos valores, es decir, viendo los números de la bolsa, viendo los números que te da la economía, te dan estos paneles en los que salen tantas gráficas, tantos resultados, tantos números, y ahí pensando y estudiando esos valores. Entonces, pues eso, crear una sociedad con mejores valores, ¿no? ¿Vale? El cuarto era trabajar desde el punto de vista de la experimentación, ¿no? Desde el punto de vista empírico, ¿no? Vamos a probar las cosas, vamos a ver vamos a ver si esto que dice la teoría es verdad, ¿no? Si es realidad, si está de acuerdo con la práctica. Entonces, como es la experimentación, el cuarto príncipe o princesa, tenemos que asociar, pues, la experimentación, que es una cosa muy científica, ¿verdad? ¿No? Entonces, lo vamos a asociar con un Einstein, ¿no? Vamos a asociar un pequeño Einstein, vamos ahí uno de los príncipes o princesas que tiene el bigote de Einstein, los pelos de Einstein, y bueno, pues que está haciendo un experimento, ¿no? Vemos ahí el recipiente, estos que hay en los laboratorios de química, por ejemplo, una probeta, un matraz, y está haciendo un experimento, mezclando conceptos, ¿vale? Trabajar desde el punto de vista de la experimentación, ¿no? Los científicos son los que trabajan en la experimentación, entonces ahí tenemos al príncipe o princesa científico o científica. Y en la quinta habitación del palacio, pues no tenemos un príncipe, no tenemos una princesa, sino que tenemos un gato. ¿Y por qué un gato? Porque la curiosidad mató al gato, ¿no? Es un dicho que se dice en español, por lo menos en España. Y entonces, bueno, también un poco por romper la dinámica de las otras habitaciones y quedarse con ese quinto, ¿no? Y el gato, pues está ahí asomado por la ventana, está viendo a ver qué pasa. Tiene una lupa en una de las patas, ¿no? Está ahí asomando, ¿no? Viendo todo lo que hay por ahí, ¿vale? Entonces la frase era potenciar la creatividad, ¿no? ¿Cómo era exactamente? Fomentar la curiosidad y promover distintos horizontes, ¿no? Lo vemos ahí en el horizonte de la ventana, ahí viendo justo, poniendo los ojos justo encima del inicio de la ventana, ¿no? Así que tenemos que la habitación primera, vamos a decir directamente la frase, ¿no? Que había que memorizar, ¿no? Desarrollar el pensamiento flexible y la creatividad, ¿vale? No tiene que ser la frase exacta, aunque sí es cierto que hay que quedarse con algo más de la palabra principal, que era lo que habíamos dicho al principio. Primero, pensamiento flexible y creatividad. Segundo, desarrollar las habilidades del siglo XXI. Nos acordamos del gimnasio de la mente. Tercero, crear una sociedad con mejores valores. Cuarto, trabajar desde el punto de vista desde la experimentación. Y quinto, potenciar la creatividad y nuevos horizontes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver también algunos trucos mnemotécnicos. Estos están mucho más extendidos entre los estudiantes, entre las técnicas de estudio. Y bueno, estos son pues fácilmente ponerle un nombre que se recuerde, pues a partir de una fórmula o a partir de otra cosa, ¿no?
Bueno, a las fórmulas, ¿cómo se le puede aplicar a esto? Bueno, vemos ejemplos ahí, ¿no? Para la ley de Ohm, que es voltaje igual a resistencia por intensidad, pues viva la reina Isabel, ¿no? Tenemos las iniciales de cada letra. Otra que proponemos aquí, ecuación de estado del gas ideal, PV igual a nRT, presión por volumen igual a número de moles por la constante por la temperatura, pues papá ven en tren, ¿vale? Presión por volumen igual a número de moles, en minúscula, ahí, por la temperatura por la constante. Y bueno, para la tabla periódica pues también hay muchos trucos. Y además esta diapositiva pues entendía que había que ponerla porque además se cumplen ahora pues 150 años de la tabla periódica. Y entonces vamos a proponer algunas ideas, ¿vale? Esto no tiene por qué aplicarse las que aquí se propongan, sino que cada uno las que mejor memorice. Bueno, hay muchas reglas mnemotécnicas y además yo creo que en la tabla periódica hay bastante. Pero bueno, eh, las que vamos a ver aquí es cómo memorizar el grupo primero, ¿vale? El hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y para ello vamos a usar la frase hola, hidrógeno. Bueno, digo la frase entera. Hola, Lina Morgan. Hola, Lina Morgan, que Rebeca se casa con Francisco. Hola, Lina Morgan, que Rebeca se casa con Francisco. Hola, hidrógeno, Lina Morgan es una actriz española, litio y sodio, que de K, potasio, Rebeca de RB, rubidio, casarse de cesio y Francisco, pues francio, ¿vale? Es lo que tenemos ahí a la izquierda. Hola, Lina Morgan, que Rebeca se casa con Francio. Y luego la del bocadillo con nocilla o foie gras, ¿no? Que es para el periodo 2, ¿vale? A partir del boro, ¿no? Y hasta los gases nobles, ¿vale? Bueno, los conceptos se dividen entre lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que está en el medio, ¿no? No hay un o se sabe o no se sabe, ¿no? De hecho, la técnica buena, pues eso tiene varias fases, ¿no? Adquirir, comprender, organizar y retener la información que, como ya decimos, pues retener la información es lo que le cuesta al cerebro y por tanto llegar a esa última fase, en la fase del aprendizaje, pues es donde se sitúa la parte más difícil, ¿no? Bueno, acabamos este bloque. Bueno, la tercera parte del bloque sí tiene un claro guiño a la ciencia, ¿no? Y a los científicos. En concreto, Einstein y Feynman, que bueno, son maestros del aprendizaje, ¿no? Y de la creatividad también. Vale, vamos a ver técnicas de aprendizaje que proponían pues estos dos científicos de renombre. Bueno, antes que nada, ya sabemos que explicar o ser experto en algo y explicárselo a otras personas, pues es una forma muy interesante de aprender, ¿no? Dicen que enseñar es aprender dos veces, ¿no? Cuando uno enseña, dos aprenden. Y es que la explicación o la enseñanza, pues bueno, es una actividad que requiere mayor información, mayor actividad cerebral, perdón, es más dinámica y entonces pues también es una forma de ir viendo cómo lo vas explicando y de ir viendo qué te falta, ¿no? Para entenderlo. Además, pues os aconseja que también cada uno lo adapte un poco la explicación a su manera, pues para estar más involucrado y aprender pues eso de forma más eficaz. Pero esto no me refiero a la enseñanza tradicional profesor-alumno, sino que sino cuando estamos aprendiendo algo, ya nos pongamos a ver cómo lo explicaríamos nosotros o cómo lo enseñaríamos nosotros.
explicándoselo a otra persona, o explicándotelo incluso a través de apunte, algo así, ¿vale? Efectivamente, ¿no? Es lo que dice la pirámide del aprendizaje, que la forma más eficaz de retener la información es enseñando, ¿vale? Es precisamente transmitiendo esa información, ¿no? Que te ayuda a organizarla mejor. Y la forma que menos te permite aprender, que menos cantidad de información te permite retener, pues, bueno, evidentemente estar con el WhatsApp delante, ¿no? Es decir, pues no hacer nada, ¿no? Y luego en el medio, pues hay una serie de acciones posibles que, bueno, pues para aprender más o aprender menos. También es cierto que combinarlas, pues también está muy bien, ¿no? Pero bueno, enseñar es una forma muy eficaz de aprender. Bueno, y la técnica de Feynman lo que viene a decir básicamente es eso, ¿no? Que la forma más eficaz de aprender es enseñar. Pero en concreto, la técnica de Feynman sí tiene unos pasos definidos. Que es, bueno, primero adquirir la información, aprenderla, y a partir de ahí la explicamos, vamos viendo qué lagunas tenemos y y eso lo hacemos en bucle, ¿no? Es decir, hasta que la expliquemos, hasta que expliquemos lo que hayamos entendido y aprendido al principio. Una vez, si si tenemos la información entera, no tenemos huecos que nos hayan quedado sin explicar, que, que ya tengamos en la mente, en el cerebro, pues luego hay que ir dividiendo esos conceptos. Es decir, ya no solo hay que tener la explicación entera, sino también explicarlo en conceptos sencillos, explicarlo como si lo estuviéramos explicando a un niño, ¿vale? No solo explicarla, sino también ir masticando esa información, ¿vale? Que, bueno, básicamente es lo que viene a decir esta frase, ¿no? El camino de aprender es largo si se va por reglas, si vamos diciendo esto y lo otro, vale, bueno, puede valer. Pero si vamos poniendo ejemplos en los que la imaginación entienda perfectamente ese concepto que estamos explicando, pues se va a entender mucho mejor, ¿vale? Lo vamos explicando y lo explicamos luego de la forma más sencilla posible. Y bueno, esa es la técnica de Feynman, que es uno de los maestros del aprendizaje, la verdad. ¿Y qué decía Einstein, Albert Einstein? Bueno, que la enseñanza debe ser tal que pueda recibirse como el mejor regalo y no como una amarga obligación. ¿Qué se refiere con eso? Pues se refiere que también que uno tiene que ser curioso, ¿no? Que lo que haga, pues al fin y al cabo le tiene que gustar, ¿no? Esa es, bueno, una de las reglas yo creo que más extendidas, pero ya no solo eso, sino también divertirse, ¿no? Mientras que vas aprendiendo, ¿no? Hay que buscar la forma, ¿no? A lo mejor tú estás estudiando matemáticas, pero a lo mejor a ti te gusta pintar, entonces a lo mejor tienes que ser muy creativo, pues pintando cosas y aplicando ahí los conceptos matemáticos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que es lo que decía Séneca antes. Y la segunda frase de Einstein es que aprendí muy pronto a entresacar aquello que podía conducir a la entraña, prescindiendo de la multitud de cosas que atiborran la mente y decían de lo esencial. En otras palabras, que hay mucha información disponible al alcance de la mano. Lo que hay que hacer es seleccionar la información, ¿no? No toda la información tiene el mismo valor, no toda la información tiene la misma utilidad. Por cierto, técnicas de este estilo, pues las vamos a ver también en el último apartado, ¿no? El de aprender por internet, trucos para aprender pues a través de la red. Y resumiendo en una sola frase, que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Es decir, no solo hay que estar de brazos cruzados al profesor sí, sino, bueno, buscar pues esa parte que a ti te puede divertir, esa parte que te puede generar curiosidad,
que bueno, puede ser eso, explicarlo de otra forma, hacer apuntes muy visuales y muy bien diseñados, o no lo sé, o puede ser simplemente explicarlo en voz alta, ¿no? Hay que buscar qué te suscita esa atención. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y es que la creatividad y la ciencia pues también están muy relacionadas. Aquí lo que vamos a hacer es relacionar la creatividad con la memorización, ¿vale? Mm, bueno, la creatividad efectivamente ayuda a las técnicas de memorización, ¿no? Yo creo que una parte muy interesante del aprendizaje es una parte, bueno, decíamos que la parte que más cuesta era retener la información, la retentiva, ¿no? Pues efectivamente, para memorizar algunos, algunas técnicas para ello pues pueden ser contar historias, ¿no? Es decir, las historias permiten enlazar esos conceptos, ¿vale? Igual que veíamos que los palacios de la memoria, si ponían las cosas en orden, pues lo del storytelling, o sea, es decir, contar historias, funciona muy parecido, ¿no? Vas contando las cosas en cierto orden y por eso la vas memorizando, porque sabes después de tal suceso lo que ocurre después. Imaginar acciones, ¿no? Igual que antes poníamos que había que imaginarse ejemplos, pues el visualizar acciones, el visualizar lo que estamos contando, pues esta también es útil, ¿no? También para memorizar, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que contar historias es útil, pues si el Palacio de la Memoria que hemos hecho anteriormente fuese una historia, es decir, fuese el mismo príncipe que hace esa misma acción en todos las habitaciones, pues entonces sería una historia, ¿vale? Sería un ejemplo de de ese contar historias que nos ayuden a memorizar más y mejor la información. Bueno, vincular con cosas conocidas o personales, perdón, efectivamente, también ayuda más, ¿vale? Ya lo hemos dicho al principio, que aquello que nos emocionaba, aquello que nos suscitaba emoción o aquello que nos impactaba, pues se queda mejor en el cerebro. Vale, realizar asociaciones más creativas, también, bueno, usar el plural, porque si vemos algo muchas veces, pues evidentemente se queda mejor en la mente que no solo una. Y el siguiente apartado vamos a pasar a esa parte de más para estudiantes, de apuntes, información, resúmenes, etcétera. Bueno, seguimos con el cuarto apartado, cómo realizar apuntes. Bueno, vamos a ver aquí una técnica que es para apuntes, pero bueno, también sigue siendo de memorización, ¿vale? Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, aquí vemos un texto que, bueno, es largo, además, pues bueno, seguramente pues no esté relacionado con un texto que veamos todos los días. Entonces, bueno, lo voy a leer rápido y luego os voy a proporcionar una técnica para memorizarlo, pero que además también os va a permitir mm, aplicar este truco en los apuntes, ¿vale? Si ponemos en los apuntes este truco y de ahí lo memorizamos. Vale, según el informe de la Comisión Europea Women in Single Market 2017, quedarán hasta 750.000 puestos de trabajo sin cubrir en el año 2020 por ausencia de los perfiles que buscan los empleadores. Para ello, la Comisión Europea recomienda a los Estados miembros promover las carreras relacionadas con la tecnología, y la ciencia. Y es que en la sociedad de los datos y de la inteligencia artificial tiene sentido fomentar las vocaciones científico-tecnológicas. Bueno, pues ahora os voy a mostrar la técnica, ¿vale? La técnica de las letras iniciales, que básicamente consiste en reducir la información al mínimo, en utilizar la economía del espacio,
pero que además ancla muy bien también el contenido, ¿no? Se ve muy clara la relación, ¿no? Ahora, una vez que ya la hemos leído, aunque a lo mejor tampoco tenemos muy claro qué decía, o a lo mejor tampoco teníamos, la hemos memorizado, pero vamos a ver si con esta base pues nos ayuda a ello. Según el informe de la Comisión Europea, ¿vale? Estoy leyendo las letras iniciales y bueno, lo que hago es poner la palabra entera. Según el informe de la Comisión Europea Women in Single Market 2017, quedarán hasta 750.000 puestos de trabajo sin cubrir en el año 2020 por ausencia de los perfiles que buscan los empleadores. Por ello, la Comisión Europea recomienda a los Estados miembros promover las carreras relacionadas con la tecnología y la ciencia. Y es que en la sociedad de los datos y de la inteligencia artificial tiene sentido fomentar las vocaciones científico-tecnológicas, ¿vale? Entonces, esto lo hemos reducido la información al mínimo y pues en un esquema, en un resumen, en los apuntes, pues lo podemos poner en muy poca información. Aquí he puesto una frase muy larga, evidentemente, pero cuando haya, por ejemplo, una lista de 10 palabras, pues la primera letra de cada uno, ¿vale? Eso, reduciendo la información al mínimo, pues lo que hace es englobar mucha información en una sola letra, ¿no? Es decir, toda la palabra en una letra. Y bueno, pues eso con 10 letras, pues memorizar 10 palabras. ¿Vale? Por ejemplo. Bueno, crear mapas mentales, ¿vale? Es también una técnica para aprender mejor y que se te quede mejor la información y sobre todo organizarla. Y bueno, vamos a ver algunas bases para ello. Bueno, sobre todo poner un argumento central que se vea muy bien cuál es, que sea muy visual, ¿no? Y sobre todo que te permite observar y, e introducirte de nuevo en ese tema en el menor tiempo posible, ¿no? Favorece la consulta pues de ese mapa mental, ¿vale? Se ve también muy bien la jerarquía, si está bien hecho, que es posible añadir información, ¿no? Siempre, pues evidentemente en los huecos que quedan, pues bueno, se puede completar. Favorece la síntesis de la información y sobre todo eso, ¿no? Yo creo que reducir el tiempo de estudio, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, el día antes del examen, si ya tenemos el mapa mental hecho, pues se puede ver la información muy rápido. Y pues este es el esquema mental, el mapa mental de la diapositiva, de las diapositivas, ¿no? Del trabajo de hoy. Sí es cierto que, bueno, podía haberlo hecho mucho más grande, pero bueno, sobre todo por tener muy claro los cinco bloques de información, ¿vale? Que es lo importante y, y quizás lo más importante que va en cada uno, ¿no? Entonces el título es lo que está más grande, además las tonalidades del color, fíjate que aquí también te están informando de la estructura, no solo el tamaño, las mayúsculas y, y las líneas que unen los bloques, sino también la tonalidad del color, cuanto más oscuro, pues está más arriba, ¿no? Está en un bloque mayor, ¿vale? Entonces pues esos son los 5 bloques y un poco que vemos en cada uno de ellos. El cerebro humano, las técnicas de estudio y memorización, la parte de Feynman y Einstein, la parte de los apuntes, que es lo que estamos ahora, y el último bloque que será el del aprender pues a través de internet, con los trucos que vamos a ver en el último bloque. Vale, y esa parte de trabajar por bloques de información es aquello que potencia los mapas mentales, ¿no? El agrupar la información, pues es muy parecido, ¿no? A lo de los palacios de la memoria, ¿no? Que estructura y organiza esa información, sabes dónde está y así es más fácil también acceder a ella en el futuro. Bueno, en cuanto a resúmenes y esquemas, bueno,
clave principal es que sea muy visual, ¿no? El resumen que contenga la mayor información relevante posible y los esquemas que te contenga la mínima información posible pero que sea relevante. Es decir, que de un vistazo un poco como el mapa mental, pero quizás con más información. Pero sobre todo, por ejemplo, los esquemas están muy bien para eso, para de un vistazo verlo, para el día antes del examen, para poner todas las fórmulas en un esquema, para poner todas las unidades, ¿no? Ahí vemos un esquema de la cuenta de Instagram, ¿vale? Ya podéis ver resúmenes y esquemas en la cuenta de Instagram, en @academia5cs, ha sido uno de los últimos que he subido. Y bueno, sobre todo eso, que sea visual y que permita acceder a la información en el menor tiempo posible. El resumen, si nos podemos expandir un poco más y sobre todo poner frases y esquema, pues para ciencias sobre todo poner las fórmulas, ¿no? También es cierto que, bueno, esquemas se pueden hacer de otras asignaturas, pero bueno, ya sabéis que estamos poniendo hoy ejemplos pues de ciencias o asignaturas relacionadas, ¿no? Bueno, y esta información, la que vemos en esquemas, en resúmenes, pues es visual, ¿vale? Hemos dicho que es una de las claves, ¿no? Para que sea eficaz el resumen. Entonces, una vez tenemos el esquema o el resumen, a lo mejor tenemos dibujos, que claro, muchas letras, muchas letras, muchas letras, pues al final el cerebro también se satura, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo memorizar imágenes? ¿Cómo potenciar la memoria visual? Esto, por cierto, también es un post de Instagram de la cuenta, lo tenéis más detallado en la cuenta, pero no voy a explicar aquí la técnica entera, pero sí vamos a ver cómo aplicarlo, algunos ejemplos de ciencias, ¿no? Decíamos dividir la información, ponerle nombre, estructurarla y ver qué es lo que te llama la información la atención, perdón, de cada bloque de información y luego ver si se queda. Y esto, ¿cómo se aplica, no? Porque esto al final, la técnica está muy bien, pero ¿cómo se aplica? Bueno, pues por ejemplo tenemos aquí una gráfica, ¿vale? Y un hueso, ¿no? Que será, pues bueno, de medicina, de una asignatura de medicina o biología o ciencias naturales. Bueno, lo que sea, ¿no? Pero tenemos dos aquí imágenes científicas y cómo se memoriza esto. Pues sobre todo yo creo que la clave es buscar una división inteligente en bloques. Por ejemplo, en la gráfica, ver dónde hay comportamientos distintos. Yo la gráfica esa la dividiría en tres, porque creo que lo que sucede en la gráfica mm, cualitativamente se puede decir en tres partes, que es una primera en la que la verde y la roja van juntas, una segunda y el azul por separado, una segunda parte de la gráfica en la que, la verde pasa de ir junto a la roja hasta unirse al azul, ¿no? Y donde empiezan a decrecer la verde y la azul, pues yo pondría la separación entre el segundo bloque y el tercer bloque. Y así en el tercer bloque la línea roja, bueno, sigue subiendo, es una línea recta, ¿vale? Tiene la misma pendiente siempre. Y en el último bloque, lo que cambian sobre todo es la verde y la azul, que en vez de ir hacia arriba, en vez de ser crecientes, son decrecientes. Y luego el hueso, pues igual, ¿no? En vez de memorizar todo eso, oye, pues vamos por bloques y memorizamos primero un bloque, luego otro y luego otro. Entonces, aquí mm, se puede dividir, yo creo que o en dos bloques o en tres bloques. Si es cierto que la parte de arriba, como tiene muchas partes, pues va a ser un bloque entero. Y ahí en ese bloque, pues ya memorizamos todo lo que hay ahí. Hay cinco cosas, pues bueno, pues nos las aprendemos. Y luego a partir de ahí, pues hacemos una línea, ¿vale? Que declara la división. Pues
otra parte, ¿no? Toda la parte recta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sin esa, sin esas formas distintas, ¿no? Ya donde empieza el foramen ya empezaría la segunda parte. Y ahí, pues, todo eso puede ser una parte, aunque yo creo que incluso se puede poner en el medio y abajo, ¿no? Es decir, el medio con el foramen y el borde, y ahí nos acordamos en el medio, el foramen y el borde. ¿Vale? Lo repasamos una y otra vez. Y en la tercera parte, la rugosidad y el apófisis. Y ahora volvemos. Y ahora, sin ver la imagen, nos recordamos, en el primero estaba esto, esto y esto. Segundo estaba esto, esto y esto. El tercero estaba esto y esto y esto. Volvemos a la imagen, vemos que nos falta y pues nos lo volvemos a meter en el cerebro y lo volvemos a hacer, ¿no? Y así hasta que veamos que la información pues ha quedado de una forma estable en nuestro cerebro. Bueno, vamos a por el último bloque de contenidos, el quinto. Y bueno, en este vamos a ver, pues aprender por internet, ¿vale? Vamos a poner los ejemplos como vengo haciendo a lo largo de todo el taller, pues de ciencia. Pero bueno, que sí es cierto que son trucos, pues al final son de internet y que, bueno, que se pueden aplicar también a otras cosas, ¿no? Entonces, la base de este bloque, el porqué de este bloque es porque en internet hay muchísima información, hay que seleccionarla. Pero también hay muchos recursos, entonces también hay que encontrarlos. Y también, pues alguien los tiene que decir, ¿vale? Bueno, sí es cierto que antes de que acabe el taller, pues me gustaría contaros que, bueno, todo esto se verá ampliado en próximos cursos sobre todo, ¿vale? Y además los habrá en abierto. Entonces, pues animaros porque toda esta información pues vendrá más detallada y, por ejemplo, en vez de esto de aprender por internet, en vez de verlo en pues esos 6 7 diapositivas, pues más detallado, ¿no? Así como pues las técnicas de memorización, etcétera. Bueno, vamos con este bloque. Em, Vamos con algunos trucos y bueno, quiero contar un poco que la barra de herramientas es más potente de lo que parece, tiene más recursos de los que parece. Y es que la barra de herramientas funciona a modo de calculadora. Ahí en la imagen se ve la calculadora, se ve el resultado. Pero lo que no se ve es que esa información no la he metido en la calculadora, la he metido directamente en la barra de herramientas de Google y, y al darle al Enter te sale el resultado, ¿vale? Si tú pones 3 por 2, pues te sale ya el 6 sin tener que darle a calculadora. Sucede lo mismo también en química, ¿vale? Em, Sucede lo mismo también con química, porque la barra de herramientas te ayuda también pues, para otros recursos, ¿no? Como por ejemplo las masas atómicas. También hay con otros recursos, ¿no? Pero sí lo que quiero decir es que cuando buscamos la información en internet, pues hay veces que no hace falta ni siquiera clicar, ¿no? Simplemente con la barra de herramientas ya te sale al inicio. Bueno, la barra de herramientas decía que ofrecía pues varias información en función de lo que busques, ¿vale? O sea, es decir, directamente, ni siquiera sin tener que esperar a que te la dé el propio Google, los propios resultados, perdón, de Google. Y, y bueno, pues en química, por ejemplo, esto se ve en las masas atómicas, ¿vale? Suele ser información que esté muy clara, ¿vale? Em, pues eso, las masas atómicas, cálculos, ¿vale? Que información que está muy bien estandarizada, pues suele venir en la barra de herramientas de Google. No suele suceder con resultados deportivos o eventos de actualidad. Suele suceder también, ¿no? Que vengan así, sin necesidad de ir a los resultados. Bueno, un truco cuando buscamos la información en una página, sobre todo cuando no encontramos el concepto, una vez que ya lo hemos buscado y no lo encontramos dentro de la propia página, es usar el buscador de palabras. Por ejemplo, si buscamos la ley de Ohm,
Pues bueno, pues el ejemplo que he puesto, pues sí aparece muchas veces, ¿no? Pero hay veces que estamos buscando algo, no lo encontramos en la página, o aparece al final, o es una información secundaria. Por ejemplo, si buscamos la tercera ley de Newton y el resultado en el que clicas es las leyes de Newton, pues claro, la tercera ley de Newton no está al principio y hay que buscarla, ¿no? Pues ahí está el buscador de palabras para señalarte dónde aparece justamente esa información que has buscado, ¿vale? ¿Cómo? Con control F, ¿vale? Control F te sale esa pestañita que sale ahí arriba, que pone ley de Ohm, te sale el número de veces que sale la palabra, que en Wikipedia si buscas ley de Ohm pues sale 39 veces, y además te da la opción de señalarte una de ellas, ¿no? En este caso la del título, ¿no? Ahí pone 1 de 39, pues si vas bajando, pues también te da la opción de señalar la siguiente. Vale. Otra posibilidad en el buscador, buscar si queremos PDF o PowerPoint, ¿vale? Es decir, puedes elegir el documento en el que quieras que te venga la información que estás buscando. ¿Cómo? Pues con dos puntos y la extensión del archivo, ¿vale? El PDF, el JPG o lo que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, si estamos buscando algo de matemática y queremos que sea un PDF, no una página web, pues, pues ponemos dos puntos PDF, ¿vale? Creo que vale de las dos formas, el punto antes o después. Otra posibilidad, si queremos que la web en las que se busquen esos resultados sean solo de sitios educativos, pues también se puede buscar el dominio, ¿no? Lo que viene después del punto, ¿vale? Por ejemplo, si queremos que el sitio sea un .com, pues ponemos site, que es lugar en inglés, o sitio, y ponemos .com. Pero, por ejemplo, para el .edu, pues te permite buscar solo los resultados de instituciones educativas, ¿vale? Unas opciones muy interesantes, ¿no? Para filtrar la información que interese. Y bueno, esto está acabando ya el taller, pero bueno, ya eso que ya sabéis que hay muchas opciones de buscar información en internet, buscar cursos, por supuesto YouTube y por supuesto páginas web especializadas. Y bueno, os dejo ahí con algunas también por si os puede interesar, ¿no? Coursera, Udemy, Tutelius, Miriadax o Khan Academy, que además esta última es especializada en ciencias, pues bueno, tiene muchos cursos online, ¿no? Los MOOC, ¿no? Que son los cursos online masivos y abiertos, ¿no? Por sus siglas en inglés. También hay algunos recursos específicos para ciencias, como puede ser el buscador de Wolfram Alpha, ¿vale? Que funciona en buscador, ¿vale? Igual que el de Google. Y bueno, puedes buscar lo que quieras de matemáticas, ciencia, etcétera. Wolfram Alpha, ¿vale? Y el otro que viene ahí es las gráficas de funciones en Fuplot, ¿vale? Tenéis ahí en la esquina izquierda, el superior izquierda, el nombre de este recurso, ¿vale? Fuplot. Y tienes una pestañita donde puedes introducir la función que quieras y te la dibuja al instante, vamos. Entonces, bueno, es muy útil para comprobar siempre resultados de matemáticas. Y nada más. No sé si os acordáis que en lo de los trucos mnemotécnicos hablábamos de una actriz española. Bueno, pues esta actriz era Lina Morgan y es, bueno, la de la imagen, ¿no? Y tenía una actuación que se llamaba Gracias por venir. Entonces, bueno, pues con esto acabamos y abajo de la imagen se ve ahí las redes sociales en las que podéis buscar más información, ¿vale? Así que cualquier pregunta, pues por supuesto, comentarios o mensajes a través de las redes. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.